Como saben, este va a ser acerca de cinética enzimática, que vendría siendo parte ya de su cuarto parcial. Entonces, este tema también lo llevan en bioquímica, entonces casi de pasar. La cinética enzimática, como sabemos, va a ser el estudio de la velocidad de acción en donde se acciona una enzima con su sustrato. Este concepto también es que lo lleven bien claro porque también lo van a ver más adelante, ya en tercer año. Entonces, la cinética enzimática nos ayuda a estudiar eso, cómo es, cuál es la reacción que se da entre la enzima y el sustrato. Ahora, para nosotros estudiar distintos aspectos de esta, tenemos distintas ecuaciones. Aquí antes, como sabemos y también han visto seguro en bioquímica, las enzimas nos van a ayudar a que haya una menor energía de activación en, con la enzima, es decir, aquí como podemos ver, sin la enzima va a haber una mayor energía de activación, por lo que va a ser más lenta, pero mientras la enzima cataliza las reacciones, es decir, que permite que ésta sea más rápida. Y en base a eso se han realizado distintas ecuaciones. La primera vendría siendo la ecuación de Michaelis-Menten, en donde nos proporciona, es toda una secuencia de reacciones que se dan, que también seguro el doctor les mostró, que finalmente nos va a dar también lo que vendría siendo la Km o la constante de Michaelis-Menten. Ahora, esta ecuación se va a linealizar. Al linealizarse también tenemos la ecuación de Lainer-Burke, en donde esta linealizada nos va a ayudar también a hacer regresiones lineales. Estas dos ecuaciones principalmente. Estos son algunos conceptos que también ustedes deben saber acerca de la Km, cuál es la Km, la velocidad máxima, la constante de la catálisis o unidades de cambio y la eficiencia catalítica. Ahora, algo importante también acá que le dan el doctor también mucha importancia es acerca de la inhibición. Es decir, las enzimas también pueden inhibirse y no tener la reacción que deberían tener con la rapidez que debería ser. Entonces, acá tenemos diferentes inhibiciones. Estas cuatro son las que el doctor suele manejar, que vendría siendo la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva, la acompetitiva y la no competitiva mixto. Recordándoles, ¿no?, que la competitiva vendría siendo cuando el inhibidor va a unirse a la enzima en la parte en la que se une el sustrato, es decir, que va a haber una competencia por la unión, por la reacción entre el sustrato y el inhibidor, mientras que en el no competitivo ya no va a haber esa competencia, es decir, que se va a unir a la enzima, pero no en el lugar en donde se une el sustrato. Entonces, gracias a esos aspectos, principalmente la competitiva y la no competitiva, tenemos estos conceptos, donde en la competitiva se debe tener que la velocidad máxima de la reacción entre la enzima y el sustrato va a ser igual a la velocidad máxima que va a tener cuando está con el inhibidor. Y la Km va a haber una diferencia en el que este va a ser menor cuando esté con la enzima y va a ser mayor cuando esté con el inhibidor. Esto así básicamente nos trata de decir que como la Km significa la afinidad que tiene, entonces mientras mayor va a ser el número, esto es inversamente proporcional, menor también va a ser la afinidad. Entonces cuando está con el inhibidor obviamente va a aumentar el valor porque va a tener un inhibidor, lo que va a permitir menor afinidad de la enzima con su sustrato, lo que no pasa en el no competitivo, porque ya no va a haber esa competencia, entonces la afinidad va a seguir siendo la misma. Entonces acá la Km, entonces acá la Km vendría siendo igual a la Km con el inhibidor. ¿Eh? Y la velocidad máxima aquí ya vendría siendo mayor que la velocidad máxima con el inhibidor. Ahora, en el inhibidor a competitivo es cuando no tiene competencia, sin embargo, este también se va a unir el inhibidor solamente cuando la enzima y el sustrato estén unidos. Esto también nos explica este esquemita. En la competitiva es cuando la enzima y el sustrato ya van a estar unidos, ahí se une el inhibidor, mientras que el no competitivo se unía antes de que el sustrato se una a la enzima. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Acá también tenemos que la Km ya va a ser mayor a la
a la KM con el inhibidor y también las velocidades máximas. Estos es importante que nos memoricemos también para su examen porque les suelo preguntar tipo un ejercicio en qué tipo de inhibiciones y obviamente tú no vas a tener en tus fórmulas ahí cuál inhibiciones, entonces ustedes tienen que ya saber eh, cuáles son las características de cada inhibición. En el no competitivo mixto vendría siendo tanto que se une el inhibidor entre la enzima y el sustrato, cuando está en la enzima y el sustrato, o solamente la enzima. Entonces es ambas. Igual estos son sus factores que tenemos que saber para las distintas acciones que vamos a realizar también en este gabinete. Ahora, también esta alfa sabemos que vendría siendo la constante de disociación o también ahorita nos va a ayudar a saber cuál es la diferencia. Entonces, eso también para las distintas fórmulas que también vamos a ver más adelante, los ejercicios y las ecuaciones ya modificadas acá de Michaelis-Menten en la ecuación central, ya pero con los inhibidores. Y acá vendría siendo la ecuación de Leidenberg-Burke ya con el inhibidor igual. Entonces, comenzamos con la práctica. ¿Alguien tiene alguna duda tal vez antes de comenzar? Ok, entonces la práctica. El doctor nos proporcionó un documento, supongo que ustedes también, que vendría siendo su práctica. En este caso, yo voy a resolver los ejercicios pares, 5 ejercicios pares, y vendrían siendo el 2, 4, 6, 8 y el 10. Y supongo que ustedes tienen que resolverlos impares. Entonces, vamos a comenzar. Aquí este ejercicio nos dice: la enzima trealasa cataliza específicamente la hidrólisis de trealosa más agua, nos da 2 glucosas a pH 7 y a 30 grados centígrados. Una muestra de trealasa presenta un valor de velocidad máxima de 1,5 micromoles de glucosa por minuto. Entonces, este es un dato de glucosa por minuto miligramo de proteína. ¿Cuál será el valor de la velocidad máxima para la misma preparación de enzima bajo las mismas condiciones, pero en presencia de 5 milimoles decímetros cúbicos de trealosa 6-fosfato, el cual actúa como inhibidor competitivo? Esto es importante que nos demos cuenta. Aquí ya nos está diciendo que es como inhibidor competitivo. ¿Ya? Estos son aspectos importantes ya de la enzima. Y nos dice que hay una velocidad máxima y que también la constante de inhibición vendría siendo 2 milimol decímetros cúbicos. Ahora, para no alargarnos también, porque acá ya nos da la respuesta, esto no necesita tanto desarrollo. Lo que sabemos acá es que con esta clave que nos está diciendo que es inhibición competitiva, acá nos está diciendo que es inhibición competitiva. Eso es lo que nos importa ahora. Aquí sabemos que la inhibición competitiva vendría siendo, como ya les había mencionado, donde el inhibidor va a competir con el sustrato por la enzima, porque se une al mismo sitio en donde se une el sustrato. Entonces acá nos dice que el inhibidor vendría siendo esta. Esta vendría siendo el inhibidor. Nos da su concentración. Sin embargo, como les dije, para hacerlo de manera más rápida, aquí nos dice que es inhibición competitiva y ya nos está dando la velocidad máxima de la trealosa. La velocidad máxima de la trealosa vendría siendo, con esta enzima, vendría siendo 1,5 micromol de glucosa sobre minutos por miligramo. Entonces, como es inhibición competitiva y les había dicho que la velocidad máxima no es alterada, también como acá tenemos en nuestra tablita, con la enzima la velocidad máxima es acá 1,5 micromol, mientras que con el inhibidor vendría siendo también 1,5 micromoles. Ya solamente viendo acá esta, igual en el inhibidor competitivo. Entonces acá, como es inhibición competitiva, con este compuesto
con este compuesto, perdón, de trialosa 6-fosfato igual vendría siendo nuestra velocidad máxima la misma. Y es por eso también que acá en este ejercicio nos da su resultado y es la misma. Entonces no es necesario tener tanto desarrollo con este ejercicio porque vendría siendo la misma, el mismo resultado. Ese vendría siendo el ejercicio primero, el primer ejercicio. Ahora, estos ejercicios ya son más largos, en donde acá nos dicen, tenemos sin inhibidor con inhibidor, y acá nos dan dos inhibidores. Acá nos pide hacer o calcular la velocidad máxima, la km y también la constante de inhibición. Entonces, en base a eso, nosotros desarrollamos el ejercicio. Nos dice que se encontró que los iones calcio inhibían, entonces estos van a actuar como inhibidores, la actividad de una enzima, con un requerimiento de magnesio, cuando se llevaron a cabo estudios de velocidad inicial a sus condiciones, usando un margen de concentración de iones de magnesio en presencia de diferentes concentraciones fijas de calcio. Se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces acá nos da la concentración del sustrato, esto vendría siendo la concentración del sustrato, y también nos dan las velocidades, esto sin el inhibidor, lo que pasa, y esto con inhibidores. En base a eso, nosotros vamos a realizar regresiones lineales con la ecuación de Lyman-Perburg, que vendría siendo esto, que también había mostrado más adelante, en donde, como ya hemos hecho también muchos ejercicios, y es igual a 1 sobre velocidad, que es igual a 1 sobre velocidad máxima más km sobre velocidad máxima por 1 sobre sustrato. Entonces, igualando y vendría siendo igual a 1 sobre velocidad y la p vendría siendo, la x vendría siendo igual a 1 sobre la concentración del sustrato. Entonces, en base a eso, realizamos las regresiones lineales obteniendo nuestros resultados. Y aquí necesito la ayuda de ustedes. Resolviendo primero el ejercicio sin inhibidor, ¿cuánto vendría siendo a, b y r al cuadrado? Así que por favor calculen. Sabemos que acá en y 1 sobre velocidad tendríamos que utilizar esta que está resaltada con amarillo, y para la x tendríamos que utilizar 1 sobre sustrato, que vendría siendo esta. Entonces, por favor me dictan cuánto les sale. Así me salió a menos 2,16, ¿Ya? B 106,11 ¿Ya? y R cuadrado 0,99. No sé, tal vez. Bueno, No a sé los si está bien. también les sale lo mismo. Gracias, puedes anotar tu nombre en el chat, por favor, para tu participación. ¿Alguien más? Sí, a mí me salió A igual a 0,020, B igual a 9,42 por 10 a la menos 3 y R cuadrado 0,99. Ya. Entonces, ¿cuál le salió? ¿Este o este? Te causé una pregunta. ¿Es uno sobre Sí, ambos? Hay que sí, ambos, uno sobre la concentración de evaluar. sustrato y uno Ah, sobre la ya, velocidad. ya. Sí, igual me sale A es igual a 0,0204
B es igual a 0,0094 y C es igual a 0,996. Ya, está bien. Entonces, estos datos, 0,0204 y esto 9,42. Ya. Ok, entonces vamos a trabajar con estos datos, recordándoles que es 1 sobre, para nuestras regresiones, también en las siguientes que vamos a ver. Entonces acá nos pide que calculemos, gracias chicas, la velocidad máxima, que vendría siendo, igualando acá, 1, que vendría siendo igual a A. A es igual a 1 sobre velocidad máxima. Entonces, despejando la velocidad máxima, tendríamos que velocidad máxima es 1 sobre A. En base a eso, calculamos la velocidad máxima, que vendría siendo 1 sobre lo que hemos sacado, 0,204, que vendría siendo igual a 1,204 y es igual a 49,02. Trabajaremos con 0,196. Eso, y la km que vendría siendo igual a la b. B es igual a km sobre velocidad máxima. Entonces, despejando igual de la misma manera, nos tiene que salir que la km es igual a la velocidad máxima por b. Entonces, acá la km vendría siendo velocidad máxima, que nos salió 49,0196 por b, que es 9,42 por 10 a la menos 3. Esto vendría siendo igual a ver, por 10 a la menos 3 es igual a 0,46. Ya. Ahora las unidades. Acá tendríamos en la velocidad la misma unidad que tenemos acá, micromoles sobre minutos. Y en la km vamos a tener la misma concentración acá, que milimol decímetro cúbico, sabemos que es igual a milimolar. Mol decímetro cúbico es molar y milimolar. Entonces acá vendríamos teniendo nuestra velocidad máxima y nuestra km para la reacción sin el inhibidor. Ahora nosotros queremos saber cuántos vendrían siendo las regresiones lineales con los inhibidores, tanto con el calcio con la concentración de 2 por 10 a la menos 5 y con el calcio con la concentración de 4 por 10 a la menos 5. Entonces, por favor, igual pueden ir realizando las regresiones lineales y me dictan cuánto les sale. Oxi, A me sale 0,0209. 0, B me 0,0, 209. ya, B me sale 0,0288 y R me sale 0,999. ya. Gracias. ¿Alguien también resolvió el otro ejercicio para 4 por 10 a la menos 5? Igual anotan su nombre en el chat, por favor, todos los que están participando. Y me dictan, por favor, con 4 por 10 a la menos 5. Esa me salió A igual a 0,0214, Ya, B igual a 0,0481 y ya, R al cuadrado igual a 0,999. ya. Gracias, chicos. Entonces, resolviendo de la misma manera, con los resultados que hemos obtenido, vamos a calcular la velocidad máxima y
y la KM. Entonces acá vendría siendo 1 sobre A, 0,0209. Acá tendríamos 1 dividido 0,0209 que es igual a 47,8469. Y para la KM tendríamos este resultado 47,8469 por 0,0288. Y esto nos daría por 1,378. 1,378. Igual las unidades. Micromol, minutos y acá milimolar. Ya. Ahora para esto también resolvemos de la misma manera. Aquí sería 0,0214. Y acá tendremos que KM va a ser igual a... Bueno, primero esto resolvemos. 1 dividido entre 0,46,729. 26,729 por KM hemos visto que es velocidad máxima por B. La B acá sería 0,0481. Y esto lo multiplicamos. 0,0481 es igual a 2,2477. Ya. Igual de la misma manera, sus unidades. Y ya. Entonces ahora ya tenemos las velocidades máximas, las KM, con el inhibidor y sin el inhibidor. Ahora, aquí nos pregunta qué tipo de inhibición llevan a cabo los iones calcio. Aquí a simple vista, cuando hemos hecho la regresión lineal, podemos ver que son sus valores cercanos, ¿no? Y vienen dando las velocidades máximas igual cercanas. Aquí obviamente las velocidades máximas han sido alteradas porque tampoco hemos usado todos los decimales, pero las velocidades máximas también tendrían que salirnos similares. Entonces, cuando el doctor me mencionó año pasado, cuando la velocidad máxima es similar, entonces vendría siendo que la velocidad máxima va a ser igual a la velocidad máxima con el inhibidor. Y ahora tenemos que fijarnos en las KM. La KM que tenemos acá, esta ya sí es muy diferente. Las KM, partiendo ya de B incluso, son diferentes. Entonces acá tenemos que la KM en sí en el inhibidor era 0,46 y con los inhibidores es más alto. Entonces acá KM vendría siendo menor a la KM con el inhibidor. Entonces, teniendo ya estos aspectos, estas características de esta sección, tenemos que velocidad máxima es similar a velocidad máxima con el inhibidor y KM es menor a KM con el inhibidor. Lo que pasa es que acá tenemos igual, entonces vendría siendo inhibidor competitivo y tenemos las mismas características. Ahora, resolviendo con estos resultados, acá nos pregunta también calcular el valor de la constante de inhibición. ¿Cuál vendría siendo la fórmula de la constante de inhibición? Es esta. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para nosotros calcular lo que vendría siendo esta nuestra incógnita. ¿Ya? En base a eso, trabajamos que para la constante de inhibición va a ser igual a esta. Y la constante de inhibición, acá también podemos ver que la constante de inhibición es igual a todo esto, no, a todo este resultado. Y acá también podemos ver que la Km del inhibidor es igual a el alfa por la Km.
Entonces, esas dos ecuaciones vamos a utilizar. Y para nosotros tener nuestra alfa primero. Entonces, acá tenemos que alfa es igual a la constante de Michaelis-Menten con el inhibidor que era, vamos a utilizar para este caso el primero. Si ustedes resuelven este ejercicio, este segundo también, les va a salir el mismo resultado, porque ambos inhibidores son el calcio, entonces tienen la misma acción, solo que están a diferentes concentraciones. Aquí igual podemos ver que estos tienen las mismas características en ambas acciones, por tanto los resultados les tienen que salir similares para los dos. Vamos a utilizar lo que hemos hecho en el primero, con la primera concentración. Entonces acá tenemos que la Km vendría siendo 1,378 milimolar. Estos se van a despejar. 1,378 y la Km sin el inhibidor era 0,46. 0,46 milimolar. Esto va a ser igual a 378 dividido entre 0,46, vendría siendo igual a 2,9956. Eso me sale y esto ya los emplazamos a esta ecuación para nosotros obtener nuestra incógnita que vendría siendo la constante de inhibición. Entonces acá tenemos que alfa es igual a 2,9956. Esto es igual a 1 más con la concentración del inhibidor, que es 2 por 10 a la menos 5 molar. 2 por 10 a la menos 5 molar sobre constante de inhibición que queremos saber. Entonces acá nos sale esto pasa a restar y esto luego pasa a dividir, donde nos sale 2 menos 1 y donde 2 por 10 a la menos 5. Entonces, despejando todo, nos sale 1,00 por 10 a la menos 5 molar. Este vendría siendo nuestra constante, que también está en nuestro resultado, donde nos dice 10 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, es el mismo resultado que obtenemos. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Entonces, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente nos pide determinar ya la energía de activación. Este vendría siendo un ejercicio similar que también seguro ya han llevado en la anterior, cinética química, porque la energía de activación se utiliza tanto para las enzimas como para las reacciones que puede haber otras reacciones, porque les había mencionado al inicio, la energía de activación es muy importante en las enzimas porque estas se van a reducir, es decir, que necesita una menor energía de activación para que la reacción se realice. Esa es la ventaja que tienen las enzimas. Entonces, las enzimas tienen que tener una menor energía. Por tanto, vamos a resolver. Ahora, las ecuaciones de energía de activación vendría siendo esta. Esta igual vendría siendo una regresión lineal, en donde esta es nuestra ecuación y nuestra fórmula. En este caso, también ya despejando, y vendría siendo igual al logaritmo natural de k de la constante y x vendría siendo igual a 1 sobre la temperatura. Entonces, la constante acá vendría siendo nuestra velocidad máxima. Entonces, logaritmo natural de y 1 sobre t. De estos ejercicios, por favor, podemos realizar la ecuación de regresión lineal y me dictan la a, la b y la r al cuadrado que obtiene.
Auxi A me sale 18,41. Ya. B. B, menos 4.449,14. Ya. Y era el cuadrado. R cuadrado me sale 0,9999. Ya. Gracias. Entonces vamos a resolver igual con esto. Con esta fórmula también que tenemos, ya directamente podemos despejar. Y igual, su nombre anotan, por favor. Ahí está bien. Y entonces acá, ¿cuál sería en esta incógnita? La energía de activación. Queremos saber cuál es la energía de activación. Y acá, igualando ambos, tenemos que la energía de activación menos la energía de activación sobre R va a ser igual a B. ¿No? Ambas son iguales, entonces igualamos y despejamos. Acá tenemos ya la B y también tenemos la constante R, que ya habíamos llevado también una intermodinámica y ya conocemos su valor. Entonces acá tenemos que despejar la energía de activación, que vendría siendo igual a menos B por R. Algo también que tenemos que tener en claro es que la energía de activación nunca puede ser negativa, siempre tiene que ser positiva. Entonces, por eso también acá, aquí con la ecuación que tenemos de menos energía de activación sobre R, ya nosotros calculamos para que nos salga positivo, porque aquí también vemos la B nos ha salido, o la ordenada en el origen nos ha salido a nuestra pendiente, vendría siendo esta, nos ha salido negativa, entonces se va a convertir en positiva. La energía de activación entonces es igual a menos 4.449,14 por nuestra constante R, que es 8,314. Aquí nos dan kilojoules mol. Entonces, para obtener directamente el resultado, tenemos aquí kilojoule, Kelvin, mol. Y la B va a ser igual a Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin se va y vamos a obtener kilojoule mol. Ya, entonces acá tenemos que menos 4.449,14 por 8,314 por 10 a la menos 3 es igual a 36,99. En sí vendría siendo casi 37 kilojoule mol. Y entonces este vendría siendo nuestro resultado, que acá nos dice 37,35. El resultado tal vez ha sido alterado por los decimales, también pueden comprobarlo, pero nos tendría que salir similar o el mismo, porque como hemos visto solamente hemos utilizado regresión lineal. Entonces yo creo que un factor que tal vez ha influido en los decimales es nuestro valor de B, que no hemos usado todo seguro de que ha salido nuestra regresión. Eso también lo pueden comparar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? Ya, entonces continuamos con el siguiente. Este vendría siendo similar a este ejercicio. Solamente que acá ya nos pide calcular la constante de catálisis y la capacidad enzimática con la constante enzimática para la enzima. El tipo de inhibición de cada inhibidor con su respectivo constante de inhibición. Entonces nos pide lo mismo que en el otro, solamente como habíamos dicho en el otro ejercicio, en el anterior, era el mismo inhibidor, pero acá el 2 y el 3, que son los inhibidores, son diferentes, no son los mismos como en el anterior. Aquí nos indica que va a haber una enzima en ausencia de inhibidor en 1 y en inhibidor 1 y en inhibidor 2 en el ejercicio 2 y en el 3. Entonces igual para los ejercicios
Entonces ahora les pido, por favor, que levanten la mano 3 personas y esas 3 personas me los resuelven el ejercicio para 1, para 2 y para 3. ¿Ya? Entonces ya Alison vendría resolviendo el ejercicio para 1, María para el 2 y Alejandro para el 3. ¿Ya? Así es. Entonces ustedes, por favor, resuelvan. También los demás para comprobar con sus compañeros las regresiones lineales, que es lo mismo que habíamos visto, ¿no? En donde y va a ser igual a 1 sobre velocidad. Entonces 1 sobre velocidad, 1 sobre velocidad, 1 sobre velocidad. Y todos estos van a ser y. Y 1 sobre sustrato para x. Ya. Entonces eso. Y me dictan luego cuando ya tengan a, b y r al cuadrado. Ya lo tengo. Ok, para el ejercicio 1 Uno. era. Ya. ¿Cuál es A? 0,097. Ya, B 0,302. ya, Y R cuadrado 0,99. ya. 0,097, 0,302 y 0,99, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ya tienen también para el 2. O cuando lo tengan me dictan. Para el 3 también. Si puede mostrar la tabla, por favor. Ah, sí, sí, perdón. Auxi, en el ejercicio 1, el A es 0,099. Los demás están bien. Ah, ya, está bien. Entonces lo voy a cambiar. 0,099, ¿no? Ya. Para el número 2 me salió A igual a 0,100, Ya. B igual a 0,7541 y Ya. R al cuadrado igual a 0,999. Ya. Gracias. Sí, para el 3 pues me ha salido el A 0,300. Ya. Ya que me equivoqué. Ya. Un ratito, por favor. ¿Dónde tengo que anotar esto? Ahora sí. ¿Cuánto era el A? 0,3. Ya. 000, o sea, 0,300, algo así. Y el B es 0,998. Ya. Ya. Y el otro es 0,99. Ya. Gracias. Igual, anoten su nombre en el chat, los 3 que han participado, por favor. Ya. Entonces ya tenemos nuestras regresiones lineales. Solamente es emplazar, como hemos visto acá, que es sencillo, ¿no? Entonces acá tenemos que la velocidad máxima es 1 sobre A, 0,099. Acá me sale la velocidad máxima 1,099. Este es igual a 10,10. 10,10, que vendría siendo en micromolar sobre segundo. Ya. La km es velocidad máxima 10,10 micromolar sobre segundo por, bueno, aquí no es necesario poner esto, por nuestra B, que es 0,302. Entonces esto es igual a 0,300. 3,05.
3,05 milimolar. Ya, ahora, esto es lo mismo, ¿no? Que habíamos hecho ya en el anterior ejercicio. Algo que no hemos hecho todavía es calcular la constante de catálisis, que también les había mostrado al inicio. Esta vendría siendo su fórmula. Entonces, la constante de catálisis despejando vendría siendo igual a la velocidad máxima sobre la concentración de la enzima. Que acá nos da la concentración de la enzima diciendo que es 50 nanomolar para todas las reacciones. Entonces, para 2 y para 3, para 1, todo es 50 nanomolar. Ya tenemos nuestra velocidad máxima, que vendría siendo 10,10. Y nuestra concentración, que es 50 nanomolar. Entonces, acá sabemos que micro es igual a por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, para que no nos afecte en el despeje. Por 10 a la menos 6 molar sobre segundo. Y también sabemos que nanomolar vendría siendo por 10 a la menos 9. 50 por 10 a la menos 9 molar. Entonces, esto vendría siendo igual a 10,10 por 10 a la menos 6 dividido entre 50 por 10 a la menos 9 es 202. Exacto. 202. 202 segundo menos 1. Molar con molar se va. Entonces, esta es nuestra constante de catálisis. A esto vamos a resaltar nuestros resultados que hemos obtenido. Y ahora tenemos que calcular la constante enzimática o la catálisis enzimática. Entonces, acá tenemos que esta va a ser igual a la constante, ¿sí? Ok. La constante catalítica sobre Km. Entonces vendría siendo K enzimática es igual a la constante catalítica que nos ha salido 202 segundo menos 1 sobre la Km que tenemos es 3,05 milimolar. Entonces acá lo dividimos igual, dividido entre 3,05 y sale 66,23 milimolar. Y segundo menos 1. Ya, entonces, estos vendrían siendo nuestros resultados. Milimolar menos... aquí es milimolar menos 1. Ya. Entonces, acá igual para la regresión lineal con 2, la velocidad máxima, calculamos 1 sobre 0,100, que es 0,100 es igual a 10 micromolar sobre segundo. Acá la Km vendría siendo igual a 10 por la B que era 0,7541, que esto es igual a 541, 7,541. Ay, esto está en milimolar. Ya, igual para la constante de catálisis. Vamos a hacer la velocidad máxima sobre la concentración de la enzima. La velocidad máxima es igual a 10 micromolar sobre segundo y la concentración de la enzima es 50 nanomolar. Igual van a calcular como 10 por 10 a la menos 6 y 50 por 10 a la 9 para que se eliminen. Y vendría siendo dividido entre 50 por 10 a la menos 9, 200. 200 segundo menos 1. Entonces se va. Si lo calculan. Y por último, igual acá, 200 segundos menos 1 y la Km que vendría siendo 7,541 milimolar. Entonces esto es igual a
200 dividido entre 7,541. 26,52. 16,52 milimolar segundo menos. Ya. Entonces, acá tenemos también nuestras velocidades máximas, que estos son los que ahorita luego nos van a ayudar también a descifrar qué tipo de inhibición es y también para la constante de inhibición que nos ha pedido este ejercicio. Entonces los resolvemos. Igual ya el último, que acá vendría siendo la velocidad máxima 1 sobre 0,3 y la km, a ver, 1 dividido entre 0,3, 3,333 y 3,333 por B, que es 0,998. 0,998 nos sale 3,33. 327. Acá es micromolar segundo y aquí milimolar. Y ahora con estos resultados sí podemos ver ya cuál es la inhibición tanto para la enzima, para el inhibidor 2 y para el inhibidor 3. Pero también nos pide que calculemos la constante de catálisis, que igual calculamos con la constante de catálisis es igual a, acá es 3,333 micromolar por 10 a la menos 6 molar sobre segundo, y para todos era 50 por 10 a la menos 9 la concentración de la enzima. Ya, entonces esto calculando 3,33 por 10 a la menos 6 dividido entre 50 por 10 a la menos 9, esto es igual a 66,66. 66,66 segundo menos 1. Y por último, la catálisis enzimática, que vendría siendo igual a la catalítica 66,66 segundos menos 1 sobre la km, que nos ha salido 3,327 milimolar. Entonces, igual a 20,036 milimolar segundos. Ya. Aquí. Entonces, estos vendrían siendo nuestros resultados ya tanto para el 1, 2 y el 3. Y como les había mencionado, lo que nos pide es calcular el tipo de inhibición que tenemos. Entonces, vamos a hacer una tablita comparativa. La velocidad máxima en 1 nos sale 10,10 micromolar segundo. 10,10. En 2 nos sale 10. En 3 nos sale, aquí es como 3, nos sale 3,333. Para la KM en el primero 3,05 y en el segundo 7,54. 3,05 y 7,54. 7,54 y en el último 3,327. Ya. Entonces, nosotros tenemos que comparar para 2 y para 3 porque esos son los que presentaban inhibidor. Ahora, según el criterio de ustedes, para 2, la velocidad máxima y viendo la KM también, ¿cuál vendría siendo la inhibición?
viendo ya también la tablita que les había mostrado anteriormente. Acá tenemos que la velocidad máxima es similar a la velocidad máxima con el inhibidor y la Km vendría siendo menor a la Km con el inhibidor. Sí. Y la velocidad máxima para el 3 vendría siendo mayor que con el inhibidor y la KM es similar, pero también podemos decir que es menor. Entonces puede haber dos situaciones acá, porque puede ser que también las decimales que no hemos usado completamente hayan hecho que varíen un poco más los valores y puede que sean similares. Aquí tal vez podemos fijarnos en la B, 0,998. Ya. Entonces, ¿cuál vendría siendo el tipo de inhibición para 2? Viendo la tablita. Inhibición competitiva, Oxy. Ya, muy bien, gracias. El primero, Sí. ya. Entonces, el primero, inhibición competitiva, ya. Ya, muy bien. Igual en el chat creo que me dijeron lo mismo. Ya. Está bien, inhibición competitiva. Y para el 3, Sería una inhibición no competitiva. ya, muy bien. Gracias. Una inhibición no competitiva. Para sus exámenes traten de usar, para el examen traten de utilizar la mayor cantidad de decimales que puedan para ver si los valores se van a acercar, ¿ya? Porque aquí vemos hay ligeras diferencias y eso también puede afectar luego, porque si ya cambiamos totalmente el tipo de inhibición que es, ya luego si nos piden la constante de inhibición o el porcentaje de inhibición, otros factores, ya va a afectar nuestros resultados. Entonces igual traten de trabajar con la mayor cantidad de decimales que puedan. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hemos hecho, solo que ya para las dos, porque son distintos tipos de inhibición. Entonces acá ya tenemos la misma fórmula y viendo ya también nuestra tablita general que estaba acá, vamos a utilizar estos dos, ¿no? Esta, entonces vamos a utilizar esta y esta para despejar lo que vendría siendo nuestra incógnita para yo luego resolver la constante de inhibición. Entonces acá ya he anotado también ya sus fórmulas, solamente es despejar. Acá vendría siendo la constante de inhibición de Michaelis-Menten con el inhibidor que vendría siendo 7,54 y sin el inhibidor 3,05. Entonces, esto nos tendría que salir algo como 7,54 dividido entre 3,05, 2,472 nos sale. ¿Ya? Y ya, siguiendo con el ejercicio, para despejar esto, nosotros tenemos que 2,472 va a ser igual a 1 más la concentración del inhibidor, que acá nos dice, vamos a trabajar con 50 nanomolar. Igual, porque nos dice que era para todas las acciones, entonces 50 nanomolar. Acá 50 nanomolar sobre la constante de inhibición. Y esto nos sale, a ver, menos 1 y 5. Nos sale 33,964 nanomolar. Ese es nuestro resultado de acá. Y para el otro, para el 3, que era el inhibidor no competitivo,
necesitamos ya no las km, sino las velocidades máximas. Las velocidades máximas para este sin el inhibidor primero era 3,333. Y la velocidad máxima con el inhibidor, no, estoy haciendo el balance, es acá 10,10 y 3,333. Y está dividiéndolos. 10,10 dividiendo 3,333 es igual a 3,03. Y esto también de la misma manera ya pasamos a la ecuación, a esta ecuación general. Vendría siendo 3,03, que es igual a 1 más el inhibidor. La concentración igual a 50 nanomolar. Y la constante de inhibición vendría siendo la incógnita. Entonces acá tenemos que 3 menos 1 y 50 dividido entre 3 es igual a 24,63 nanomolar. Y esto vendría siendo nuestro resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá en el ejercicio me acabo de dar cuenta, nos dice una concentración para el inhibidor 2 de 10 milimolar. Entonces con esa concentración tendríamos que trabajar. Ahora para el inhibidor 1 no nos dice la concentración. Entonces, eso, a ver. Ya. Para el inhibidor 2 vamos a cambiar aquí la concentración, que es 10 milimolar. Solamente acá 10 milimolar. Entonces nuestro resultado tendría que ser otro. Porque acá, si nos damos cuenta, ahorita me acabo de dar cuenta, nos dice la concentración de la enzima, que ya vendría siendo diferente ya a la del inhibidor. Entonces acá vendría cambiando. Entonces vamos a hacer de nuevo. Menos 1, 10. Y aquí me sale 4,92. 4,926 milimolar. ¿Ya? Entonces esa corrección a realizar para este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y entonces continuamos con nuestro último ejercicio, que vendría siendo el ejercicio 10. Ya, el ejercicio 10 nos dice que hay una enzima que cataliza A y B. Y nos dice que se encuentra con Km de 4 micromolar. Y la constante catalítica es 20 minutos a la menos 1. Entonces nos da 3 incisos para resolver A, B y C. ¿Ya? En A, ¿qué nos dice? En A, en un experimento, la concentración de A es igual a 6 milimolar y de la velocidad vendría siendo 480 nanomolar minutos. ¿Cuál es la concentración de la enzima utilizada? Ya acá lo que nos pide es calcular cuál es la concentración de la enzima. Y nos da también la constante catalítica. Ahora, ya habíamos visto la fórmula de la constante catalítica que también nos puede dar la concentración de la enzima total. Y acá, como ya está señalado, tenemos la constante catalítica, pero no tenemos la enzima total, que es nuestra incógnita. Y tampoco tenemos la velocidad máxima, pero la velocidad máxima lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad inicial y también ya tenemos la km de la reacción.
Y la concentración del sustrato también, que vendría siendo igual a A. Entonces despejamos esta, solamente lo despejamos y está despejado acá. Velocidad máxima es igual a velocidad inicial, entre paréntesis sustrato más KM. Ya. Entonces resolvemos nuestro ejercicio en donde velocidad máxima va a ser igual a la velocidad inicial, que es 480 nanomolar minuto, por abrimos paréntesis, la concentración del sustrato, que es 6 milimolar, más la KM, que acá nos da de 4 micromolar. Sobre la concentración de nuestro sustrato, que es 6 milimolar. Entonces, con esto resolvemos nuestro ejercicio. Ahora acá vemos que tienen diferentes unidades, prefijos, igual de la misma manera, solamente cambiamos. Acá vendría siendo ya por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, ¿no? Para solamente ya tenerla en concentración molar. Entonces, una vez realizado eso, ya en la calculadora ponemos ya con sus por 10 a la menos 9. Abrimos. 480 por 10 a la menos 9, 6 por 10 a la menos 3, más 4 por 10 a la menos 6 y 6 por 10 a la menos 3. Acá me sale la velocidad máxima. A ver, por 10 a la menos 9. 6 por 10 a la menos 3, más 4 por 10 a la menos 6 y 6 por 10 a la menos 3. Acá 6 por 10 a la menos 3. 6, ya. Aquí me sale 4,8032 por 10 a la menos 7 molares. Molar minuto. ¿No ven? ¿Les salió lo mismo? Sí, Auxi. Ya, gracias. Entonces, con este resultado, ya tenemos la velocidad máxima, que era nuestra otra incógnita, ya tenemos la constante catalítica, entonces ya calculamos cuál era la concentración de la enzima. Acá, entonces, tenemos la enzima, que va a ser igual a 4,8032 por 10 a la menos 7 molar sobre minuto, y nuestro constante catalítica, que es 20 minutos a la menos 1. Entonces, la concentración de la enzima total es igual a 8032 por 10 a la menos 7 sobre 20. Es 2,4016 por 10 a la menos 8. Minutos con minutos se va, molar. Entonces, esta es la concentración en molar que tenemos de nuestra enzima total. Que eso también vendría siendo igual a 24,016 por 10 a la menos 9, o nanomolar. Nanomolares. ¿Ya? Es igual a eso. Pero ya nosotros trabajando con molar, porque nos va a servir igual más adelante, este es nuestro resultado. Ya, el inciso B, ¿qué nos dice? En otro experimento, ya nos dice que es en otro experimento, se utiliza 0,5 micromolar de enzima. Ya nos dice la concentración de la enzima. Entonces, 0,5 micromolar. Luego nos dice que la velocidad ya es 5 micromolar sobre minutos. Igual nos dice la velocidad. Y nos dice cuál es la concentración del sustrato A. Entonces aquí ya nuestra incógnita ya no es la enzima, sino es la concentración de nuestro sustrato, que vendría siendo A. Entonces, igual de la misma manera, acá necesitamos saber qué es nuestro sustrato, cuál es la concentración.
Ya tenemos nuestra velocidad, nuestro sustrato es la incógnita, Km ya tenemos porque nos dio al inicio, solo nos falta igual la velocidad máxima. La velocidad máxima, igual de la misma manera, la podemos calcular con la constante catalítica. Y ya tenemos también nuestra concentración de la enzima. Entonces, directamente acá calculamos la concentración catalítica, que vendría siendo, ¿cuánto era la concentración? 20 minutos menos 1. 20 minutos menos 1 por la concentración de la enzima, que nos dice acá que es 0,5 por 10 a la menos 6 molar. Es micromolar, igual a nuestra velocidad máxima. Entonces tenemos acá que 20 por 0,5 por 10 a la menos 6 es igual a 1 por 10 a la menos 5 molar. Entonces esto es igual a nuestra velocidad máxima. Ya tenemos entonces la velocidad máxima, que era una incógnita. Y esto también es molar minuto menos 1. Minuto menos 1. Y esto es igual a nuestra velocidad máxima. Ahora sí. Y con este resultado nosotros ya podemos despejar. Ahora la despejas. ¿Cómo despejamos el sustrato? De esta manera, como hemos dicho, el sustrato es igual a la concentración de A. Entonces yo ya lo he despejado anteriormente. Y solamente tenemos que reemplazar nuestros datos, en donde el sustrato va a ser igual a menos la velocidad que tenemos, que es 5, menos, abrimos paréntesis, 5 por 10 a la menos 6 micromolar sobre minutos por la KM. La KM que teníamos era de 4 micromolar. ¿Dónde está? 4 por 10 a la menos 6. Esto ya no es micromolar. 4 por 10 a la menos 6 molar. ¿No ve? 4 por 10 a la menos 6 molar. Y damos paréntesis sobre la velocidad que nos daba esta reacción, que era 5 por 10 a la menos 6, nuevamente molar sobre minuto, menos la velocidad máxima que hemos calculado, 1 por 10 a la menos 5 molar minuto. Molar sobre minuto. Entonces acá, como ya vemos, estos se van a eliminar. Y finalmente solo vamos a tener molar. Entonces acá tenemos menos 5 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 sobre 5 por 10 a la menos 6 menos 1 por 10 a la menos 5. Me sale 4 por 10 a la menos 6. O 4 por 10 a la menos 6 molar, que es igual también a 4 micromolar. Entonces este es nuestro resultado final para nuestro sustrato. Eso vendría siendo el inciso B. Ahora, para C, es igual el mismo mecanismo. Se observó que el inhibidor, aquí ya es con un inhibidor, Z es un inhibidor competitivo. Entonces, ya hemos visto 2 ejercicios con inhibición competitiva con una alfa de 10 o la constante de 10. Entonces, acá tenemos que es competitivo de 10 y nos dice que en un experimento se utilizó la misma concentración de la enzima de A. La enzima de A es esta. Del inciso A es este nuestro resultado. Entonces vamos a utilizar esta misma concentración. Y al añadir el inhibidor Z se deduce la velocidad a 240 nanomoles sobre minuto, nanomolar sobre minuto. ¿Y cuál es la concentración de A usada? Ya eso entonces nos pide, ya tenemos también. Y esta velocidad es con el inhibidor, por eso está con una I, que es de 240 nanomolar. Entonces, igual de la misma manera,
Solo que acá ya ponemos el inhibidor que habíamos visto ya en la primera página. Esta ecuación vamos a utilizar ahora, ¿no? Que vendría siendo la misma de Michaelis-Menten, solamente que cambia poniendo ya los inhibidores, tanto en la velocidad inicial y en la KM. Entonces, eso resolvemos acá. Lo primero que tenemos que hacer es que ya tenemos la velocidad inicial, la concentración de sustrato es nuestra incógnita, tenemos la KM. No tenemos la KM del inhibidor. Esto no tenemos. Y la velocidad máxima tampoco tenemos. Entonces, ¿cómo sacamos la KM del inhibidor? Como hace una inhibición competitiva y nos está dando ya que es de 10 su constante, entonces sabemos que es en inhibición competitiva la constante de Michaelis-Menten con el inhibidor es igual a la constante por la constante de Michaelis sin el inhibidor. A ver. Entonces, eso podemos sacar primero, en donde con el inhibidor vendría siendo nuestra incógnita, y este es igual a 10 por la constante sin el inhibidor, que era igual a 4 micromolar. 4 por 10 a la menos 6 molar. Entonces, multiplicamos y nos sale 10 por 6, 4 por 10 a la menos 5 molar. Esa vendría siendo nuestra constante de Michaelis con el inhibidor. Ahora sí ya tenemos esta y ahora calculamos nuestra velocidad máxima. Nuestra constante de catálisis, que era de 20 minutos menos 1 por la enzima total, que vendría siendo la concentración de 1, nos decía, copiamos 2,4016 por 10 a la menos 8. 2,4016 por 10 a la menos 8 molar. Entonces eso utilizamos. La constante de catálisis 20 minutos menos 1 por la enzima, la concentración 2,4016 por 10 a la menos 8 molar. Entonces nuestra velocidad máxima va a ser igual a 20 por 2,4016 por 10 a la menos 8, que vendría siendo igual a 4,8032 por 10 a la menos 7 molar. Ya, entonces ya tenemos todas nuestras incógnitas que teníamos. Ahora solamente nos falta lo que nos pedía nuestro ejercicio, que vendría siendo la concentración del sustrato. Como viene siendo la misma sección, igual lo despejamos de la misma manera, solamente que acá ya cambiamos las velocidades iniciales sin el inhibidor con el inhibidor. Nada más, solamente eso cambia. Entonces, tenemos que la concentración del sustrato va a ser igual a menos, abrimos paréntesis, de la velocidad inicial, que era 240 por 10 a la menos 9 molar sobre minuto, por la KM con el inhibidor, que es 4 por 10 a la menos 5 molar sobre la velocidad con el inhibidor, que es igual a 240 por 10 a la menos 9 molar sobre minuto, menos la velocidad máxima, que vendría siendo, aquí es menos, que vendría siendo 4,8032 por 10 a la menos 7 molar sobre minuto. Entonces nuestra concentración del sustrato final vendría siendo menos 240 por 10 a la menos 9 por 4 por 10 a la menos 5, 240 por 10 a la menos 9 menos 4,8032 por 10 a la menos 7, que me sale 4 por 10 a la menos 5, 5 molar. Entonces esta vendría siendo nuestra concentración del sustrato. ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio? ¿Les salió los mismos resultados? Ok, ¿nadie tiene alguna duda? Está bien, entonces
Esos vendrían siendo los ejercicios del gabinete. Y como en los anteriores gabinetes, ahora les pido por favor que anoten sus nombres de los que están en la reunión para la asistencia. Y pueden ir anotando ya sus nombres. Y mientras también luego les mando ya el link del ejercicio de participación. Este vendría siendo el ejercicio de participación para el gabinete de hoy. Y ahorita les mando el link. Cuando acaben de mandar sus nombres, les mando el link.